Entonces, este señor que ustedes conocen, ¿cierto? Milton Friedman, por supuesto. ¿Sí lo conocen o no lo conocen? Sí, muy bien. Nos va a decir una cosa bien interesante que más adelante vamos a contrastar con su posición con respecto a sus relaciones con los Chicago Boys y con el régimen de Pinochet en Chile. Nos dice Friedman, existe una relación íntima entre la economía y la política. Arranca de esa premisa, ¿cierto? Solamente ciertas combinaciones de disposiciones económicas y políticas son posibles. En particular, una sociedad socialista no puede ser democrática en el sentido que no puede garantizar la libertad individual, ¿cierto? Fíjense que seguimos un poco también en toda esta idea del debate económico en el cálculo, en el socialismo, ¿cierto? Del cálculo en el socialismo. Y nos está diciendo, hay sistemas políticos que definitivamente son incompatibles con la libertad y con la libertad económica, y después con la libertad política y con la libertad total, va a decir Friedman también, ¿cierto? En particular, el socialismo es un régimen que por naturaleza no garantiza la libertad de los individuos, ¿cierto? Nos va a decir otro par de cosas importantes. La libertad económica es un fin en sí mismo, ¿cierto? Y al mismo tiempo es un medio para alcanzar la libertad política. Entonces fíjense un poco ese sentido causal que nos está diciendo Friedman. ¿Cómo hacemos para alcanzar la libertad total? Y antes de eso la libertad política, y antes de eso la libertad económica. Primero, justamente, necesitamos ser libres económicamente. Necesitamos poder tomar nuestras decisiones de consumo, de inversión, de manera libre, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a que podamos tomar nuestras decisiones políticas de forma libre también. Eso es lo que nos va a decir Friedman. La libertad económica es una parte extremadamente importante de la libertad total, nos dice, y la existencia del mercado libre no elimina la necesidad de la existencia del gobierno que debe garantizar las reglas de juego. Entonces aquí viene otra vez otra premisa que se va, digamos, a expandir en general en el pensamiento de los economistas. Primero, bueno, no es que Friedman niegue completamente el papel del Estado, ¿cierto? Pero nos dice el papel del Estado debe estar limitado solamente a la idea de garantizar unas reglas de juego. Fíjense que hoy en día cuando hablamos de las instituciones, cuando uno le pregunta a los economistas ¿qué es una institución? Los economistas ¿qué responden? Las reglas de juego, ¿cierto? Tal cual. Fíjense que es una simplificación enorme de lo que significan las instituciones. Y es una simplificación no solamente con respecto a lo que puedan decir los sociólogos, los antropólogos, los politólogos, etcétera, sino que es una simplificación incluso con respecto a lo que decían los economistas mismos. Los economistas institucionalistas, digamos, originales, americanos, los progresistas de los que hablamos hace ya no sé cuántos meses, decían que las instituciones son sobre todo los sistemas de valores dentro de los que la sociedad se está rigiendo, ¿cierto? Fíjense que, claro, las reglas de juego es una forma de simplificar esos sistemas de valores, pero los valores van mucho más allá. Las reglas de juego parece ser algo mucho más mecánico, ¿cierto? Algo que seguimos de forma casi que mecánica a partir de nuestro comportamiento racional como agentes económicos, ¿cierto? Y que no tenemos en cuenta necesariamente otro tipo de valores para tener un comportamiento mucho más razonable. ¿Se acuerdan cuando hacemos la diferencia entre la racionalidad y la razonabilidad, cierto? Entonces, eso también se va a convertir en una premisa importante hoy en día para los economistas, llámense o no neoliberales, ¿cierto? Las instituciones son las reglas de juego. Es una simplificación bastante grande, bastante importante, con consecuencias bastante fuertes, digamos, que salen también de este tipo de pensamiento de los años 60 y 70, un poco más conservador. Otra idea muy importante: el mercado reduce los problemas que deben ser resueltos por medios políticos, minimizando el alcance del gobierno y su participación dentro de la economía. Entonces, hay una cantidad de problemas y de fenómenos sociales que si se los dejamos al mercado, el mercado los va a resolver solo. Recuerden, por ejemplo, el problema de la discriminación, ¿cierto? Ese, ok, es un problema político, nos va a decir Friedman, pero si dejamos que el mercado funcione, si abrimos los mercados,
si le damos más importancia al mercado, el mercado por sí solo va a arreglar estas fallas justamente y va a hacer que la discriminación desaparezca. Después vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto la próxima semana, también cuando hablemos un poco de Gary Becker, ¿cierto? Eso es directamente del estudiante de Milton Friedman, Gary Becker. ¿Ustedes se acuerdan de Gary Becker, ¿cierto? También premio Nobel de Economía, ¿o no? ¿O nunca lo han oído nombrar? ¿No? Bueno, Gary Becker, la próxima semana vamos a hablar de él un poquito. Es, digamos, un economista, como les decía, estudiante de doctorado de Friedman, que empezó a trabajar en temas que eran vistos como temas más de la sociología, ¿cierto? Entonces, en particular la discriminación, ¿cierto? Pero también, eso ya lo hemos mencionado aquí, la economía del matrimonio y ese tipo de cosas. Freakonomics, si ustedes quieren, Freakonomics si lo conocen, viene un poco de esa tradición de Chicago, de esa tradición de Gary Becker en particular. Y tan no era, digamos, ¿cómo se dice eso? Considerado economía lo que estaba haciendo Gary Becker, que al tratar de defender su tesis de doctorado, el Departamento de Economía de Chicago le dijo: no señor, usted está haciendo una tesis en sociología, vaya que los sociólogos le den un diploma, ¿cierto? Usted está hablando de la discriminación, eso no es economía. Para 1960, 61 más o menos, es este problema. Entonces Friedman tiene que interceder ante el Departamento de Chicago para decir: no, definitivamente este es uno de mis estudiantes más brillantes, denme un diploma en economía. Al final le dan el diploma, pero Becker nunca logra, o no sé si más adelante, pero al principio no logra ser profesor de economía, sino que lo contratan las facultades, y en particular la Facultad de Sociología de Chicago. Entonces, eso digamos que pues a uno no le importaría, ¿cierto? A nosotros pues uno dice: bueno, pues está muy bien, es economista, es sociólogo, está perfecto. A los economistas de Chicago sí les importa, ¿cierto? Que les digan: usted es economista, usted es sociólogo, eso no es serio lo que usted está haciendo. Al final, es uno de los economistas pioneros dentro de lo que ya mencionamos un par de veces, que es esta idea del imperialismo de la economía, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Esa idea de que los métodos de la economía son los mejores métodos, los métodos reina, digamos, de las ciencias sociales, ¿cierto? Y que el método en particular de la teoría de la elección racional, el criterio del equilibrio y el criterio de la eficiencia son tres armas muy poderosas o tres herramientas muy poderosas que tenemos los economistas para meternos a estudiar cualquier tipo de fenómeno social que tenga que ver con el comportamiento económico, ¿cierto? Y entonces por eso los economistas vamos a empezar a invadir no solamente la sociología, sino también la ciencia política, la psicología incluso, ¿cierto? Otro tipo de ciencias, el derecho. Entonces va a salir el análisis económico del derecho. Todas estas cosas vienen justamente de todas estas discusiones en los años 60. Vamos a hablar un poco más en detalle de todo esto en el último módulo. ¿Preguntas hasta el momento? Estoy hablando como mucho. ¿No? ¿Todo bien? ¿Siempre hablo igual? Bueno, está bien. Entonces ahora sí, una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el mensaje que Friedman pretende hacer pasar en la siguiente citación? Entonces les leo, ¿cierto? Siempre les gusta que les lean en inglés. No one who buys bread knows whether the wheat from which it is made was grown by a communist or a Republican, by a constitutionalist or a fascist, or for that matter by a Negro or a white. Esto por supuesto en 1962. ¿Qué nos está diciendo Friedman en esta citación? Detrás, digamos, lo económico es absolutamente importante, ¿cierto? Estamos comprando nuestro pan, Nicolás. Pues yo creo que está diciendo como que el mercado no discrimina si usted es comunista, blanco, negro, o sea, todos somos iguales en el mercado y que pues ese es como el sitio donde todos nos igualamos. Exactamente. ¿Cómo? Bueno. Lo que dice Friedman. Lo que dice Friedman, exactamente. Tal cual. El mercado no discrimina, ¿cierto? El mercado es la institución y el lugar de libertad por excelencia, ¿cierto? A nadie le importa si voy a la panadería y preguntamos si la harina la hizo un negro o un comunista o un republicano, no nos importa. La hizo, ¿cierto? O un excombatiente de las FARC, o no importa, quien haya sido, nos da igual. Simplemente queremos nuestro pan, lo compramos al precio que nos dicen, ¿cierto? Si nos conviene, y no nos importa lo que está pasando detrás. Entonces,
A ese punto, digamos, a mí me parece absolutamente poderosa esa frase de Friedman, ¿cierto? Sí, casi que religiosa es la cosa. Bueno, y está diciendo cosas demasiado fuertes, ¿cierto? Está, como decía Alejandro, anteponiendo de todas formas la esfera económica a la esfera política, por un lado, y lo que decía Nicolás, sobre todo, está diciéndonos el mercado es esa institución de libertad por excelencia. Es lo que nos otorga esa libertad que no discrimina absolutamente a nada, ¿cierto? Ni a nadie. Bien, se las dejo para la reflexión, ¿cierto? Dos personas también que hacen parte de esta tradición importante, Buchanan y Tullock, ¿cierto? ¿Sí los habían oído nombrar? También economistas muy importantes que sobre todo van a llevar, digamos, esa idea del imperialismo económico, de la economía, de los métodos económicos, hacia la ciencia política, hacia el análisis de la política, ¿cierto? Identifican en el 62 el Estado como uno de los problemas centrales dentro de la teoría neoclásica, ¿cierto? Otra vez, esa teoría neoclásica que ellos llaman como una teoría que no tiene en cuenta que el Estado puede tener fallas, ¿cierto? Identifican la dificultad que tiene la ciencia política para separar los aspectos positivos, es decir, los aspectos científicos, de los normativos o morales a partir de sus métodos. Entonces, además de hacer una crítica a la teoría neoclásica de economía, nos están diciendo la ciencia política es una ciencia de bárbaros, ¿cierto? Perdón, Matías. Esa es la idea de Buchanan y Tullock, ¿cierto? Que no tienen los buenos métodos para hacer ciencia, ¿cierto? Nosotros, los buenos economistas de Chicago, les vamos a dar esos métodos a estos pobres pueblos bárbaros que no son modernos y que no tienen ni idea de cómo pensar. Y hasta cierto punto, ¿cierto? Pues o que piensan, pero que piensan dentro de unos sistemas completamente diferentes, con unos valores muy distintos que no son científicos. Y además tienen, digamos, toman esta división que es muy propia también de Milton Friedman, de su ensayo de 1954, sobre la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa, ¿cierto? Recuerden, la idea de la economía positiva, esa economía que sí es científica, esa economía que se basa en la observación de hechos y en la descripción de hechos, ¿cierto? Y la economía normativa, que es esa economía un poquito más blandita, ¿cierto? Un poquito menos científica, que más bien se basa en algunos criterios morales que podemos tener o no los economistas. Y eso lo llevan también hacia la ciencia política, ¿cierto? Nosotros, con nuestros métodos y con esa idea de la teoría de la elección racional en particular, ¿cierto? Con los criterios de eficiencia, con el equilibrio, les vamos a llevar a estos bárbaros, pobres bárbaros, un buen método científico, ¿cierto? Todo eso tiene que ver, por supuesto, con el imperialismo de la economía. Entonces nos dice lo siguiente, otra vez en inglés, qué pena con ustedes. The failure to separate positive analysis and normative ethical statements has been one of the major barriers to scientific progress in political theory, ¿cierto? Los politólogos no pueden separar esas dos esferas y por eso es que no han progresado en términos científicos. Rarely does one encounter so much confusion between what is and what ought to be as in this field of scholarship, ¿cierto? Los pobres politólogos son los más confundidos del mundo para entender esa diferencia entre lo que realmente es y lo que nosotros pensamos que debería ser, ¿cierto? Entre la esfera positiva y la esfera normativa, nos van a decir. Entonces, una crítica absolutamente fuerte que después vamos a hablar un poquito de eso, tiene de todas formas algunas repercusiones en la ciencia política. Claro, no todos los politólogos van a decir, sí, Buchanan y Tullock tienen razón, muchas gracias, tráiganos la luz, ¿cierto? Algunos sí, en particular en algunos lugares del mundo, en especial en Chicago, ¿cierto? Pero muchos de los politólogos van a decir, no, Tullock y Buchanan vayan, coman, ¿cierto? Lo que sea, porque pues nosotros estamos haciendo nuestra ciencia, otro tipo de ciencia, tenemos otros criterios, y en ese sentido, esa idea del imperialismo económico, de la economía definitivamente invadió las ciencias sociales, en particular la ciencia política, no es tan cierto, ¿cierto? Es una narrativa un poco que viene más bien de un grito triunfal, ¿cierto?, de estos economistas más adelante para mostrar que lo que ellos sí hacen fue aceptado por las otras ciencias sociales como lo más avanzado, el método más
científico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Después vamos a hablar un poquito más sobre estas cosas. ¿Qué más nos dice Buchanan y Tulloch? Nos dice, la teoría no clásica del estado del bienestar asumiría la existencia de un estado benevolente y eficiente capaz de resolver las fallas del mercado. Esto, pues, nos dice Backhaus y Medeman. Recuerden, cuando vemos a Pigou, cuando vemos a Ziplich, cuando vemos a Marshall, cuando vemos incluso a Keynes, a otras personas, no es del todo cierto, ¿cierto? La economía, incluso el mainstream economics, durante la primera parte del siglo XX, entendía que el Estado podía tener fallas también, ¿cierto? Simplemente, otra vez, era como lo que hablábamos hace un momento con Alejandro, el estatus de ese tipo de preguntas, de ese tipo de problemas, no era el mismo en las diferentes épocas, ¿cierto? A partir de los años 60 y 70, esto pasa a ser más importante, las fallas del Estado pasan a ser más importantes que las fallas del mercado, ¿cierto? Antes de los años 60 probablemente era al revés, probablemente los economistas se preocupaban más por las fallas de mercado que estaban viendo dentro de todo este contexto de crecimiento, digamos, de los estados de bienestar, recuerden ustedes, ¿cierto? Dentro de este contexto de controversia con el comunismo y el socialismo, miedo contra el comunismo y el socialismo, etc., ¿cierto? Entonces, Buchanan y Tulloch desarrollan una teoría económica universal de la política basada en el comportamiento individual, ¿cierto? Su punto de partida es, por un lado, el individualismo metodológico, como mencionaba Nicolás hace un momento también, ¿cierto? Pero sobre todo reforzado por la teoría de la elección racional. Y a partir de eso nos van a decir, la política es igual y los sistemas políticos son iguales en todas partes, ¿cierto? Tendrán algunas diferencias minúsculas, pero lo que nos importa es que el individuo es el mismo y tiene las mismas capacidades y las mismas maneras de comportarse, y eso lo podemos estudiar desde la economía, ¿cierto? Y tenemos un arma muy poderosa para estudiarlo desde la economía. Buchanan, Tulloch, Downs, todas estas personas están persiguiendo ese ideal. Nos dicen, we view collective decision making, collective action, as a form of human activity through which mutual gains are made possible. Thus, in our conception, collective activity, like market activity, is a genuinely cooperative endeavor in which all parties conceptually stand together. ¿Cierto? Entonces, esa idea también de que solamente van a haber transacciones dentro del mercado o dentro de la actividad, colectiva, en el momento en que los individuos entiendan que todos tienen algo que ganar, ¿cierto? Eso tiene que ver directamente con esas ideas de libertad que están defendiendo estos economistas, ¿cierto? O sea, existen transacciones en el mercado porque los individuos que se ponen de acuerdo para que haya estas transacciones saben que van a ganar algo, que cada uno va a ganar algo, ¿cierto? Si no, simplemente no van a existir transacciones. Y eso dentro de su marco de análisis, pues tiene muchísimo sentido, ¿cierto? Pero hasta qué punto después en la realidad, digamos, podemos hablar de que todos los individuos son realmente libres para tomar esas decisiones y para hacer una u otra transacción, ¿cierto? Pensemos, por supuesto, en Marx, en la explotación de los trabajadores, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Eso, pues, por supuesto, no cabe dentro de este marco de análisis, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que esto no sea absolutamente interesante y fascinante como marco de análisis, ¿cierto? Simplemente tiene unas limitaciones bastante importantes. Entonces, aquí también vuelve y juega un papel muy importante algunas instituciones como la Universidad de Virginia, ¿cierto? Desde donde se van a instaurar estos pensadores y desde donde se van a empezar a diseminar todas estas ideas. Entonces, ¿qué otras cosas nos dicen? Todas las políticas, incluyendo las que se llevan a cabo en nombre del interés general, pueden ser explicadas por los intereses económicos representados en coaliciones formadas por los votantes y por la capacidad que tienen los políticos de formar estas coaliciones según sus propios intereses para mantener sus posiciones de poder. Entonces, estos economistas se van a meter en la explicación de qué es lo que está pasando en la política, ¿cierto? Y de cómo van a votar los diferentes votantes, electores, valga la redundancia, ¿cierto? Y nos van a decir justamente, la economía puede explicar este tipo de cosas. En particular, después lo vamos a ver también, Downs, por ejemplo, va a desarrollar el teorema del votante mediano, ¿cierto?
donde nos dice, vea, si nosotros tenemos en cuenta quién es el votante mediano, vamos a poder entender pues, qué partido va a ganar, ¿cierto? Pero en particular vamos a empezar a ver a los partidos políticos ya no como unos, digamos, un conjunto, o más bien un grupo de personas que creen en unos ideales, que tienen una visión del mundo particular, sino más bien como esas máquinas que van a tratar de optimizar su comportamiento, que van a tratar de maximizar y de optimizar sus programas más bien para llegarle a ese votante mediano y para poder acaparar los votos de ese votante mediano y volverse en máquinas de ganar elecciones, ¿cierto? Ya no por sus propias convicciones, ya no por sus valores, sino más bien porque pueden desarrollar una estrategia, porque entienden cómo funcionan la racionalidad de los votantes y pueden explotar esa estrategia. Entonces es un poco, yo no sé si a ustedes les ha pasado, los analistas políticos, ¿cierto? Algunos de ellos politólogos, espero equivocarme, ¿cierto? Que nos dicen, vean, Duque es un muy buen político porque logró saber cómo maximizar esa cantidad de votos y cómo hablarle al público para poder tener la cantidad de votos que tuvo, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo va a ser eso un buen político? Puede ser una buena estrategia para ganar votos y diga eso directamente, ha sido una buena estrategia para ganar votos, ¿cierto? La idea del criterio mismo de qué es la buena política cambia en ese sentido, ¿cierto? En el momento en que estamos pensando en términos de eficiencia, en términos de cómo hacemos para maximizar, para optimizar nuestro comportamiento, para maximizar la cantidad de votos que tenemos, pues cambia también incluso la idea que tenemos sobre qué significa la buena política, qué significan los buenos partidos políticos, etc. ¿Cierto? De todo esto vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. Si tienen preguntas, comentarios o lo que sea, por favor. ¿No? Hoy están muy tímidos, muchachos, no sé qué pasó. Bueno, nos van a decir lo siguiente también: el mercado minimizará o minimizaría los problemas éticos a los que nos enfrentamos al tomar decisiones, ¿cierto? Otra vez un poco piensen en la citación de Friedman hace un momento. No nos importa si la persona que produce el trigo es comunista, es republicana, es negra, es blanca, es hombre, es mujer. Eso, pues, el mercado finalmente va a minimizar ese tipo de cosas porque a la larga va a corregir esos problemas de discriminación, esos problemas éticos a los que nos enfrentamos, y al final uno como consumidor no necesariamente tiene que enfrentarse a esos problemas. ¿Cómo se, o sea, no entiendo el mecanismo de corrección de esos problemas? Lo que nos va a decir, por ejemplo, Becker y Friedman también con respecto a la corrección, a la forma en que el mercado corrige la discriminación, es que la discriminación es costosa, ¿cierto? Entonces nos va a decir una cosa absolutamente básica en Estados Unidos. Nos dice, en promedio, los negros ganan menos que los blancos. Entonces, si una empresa está contratando solamente trabajadores blancos, eso le va a generar un costo más alto. Y al generar un costo de producción más alto, pues sus precios tienen que ser más altos, y otras empresas que no discriminan van a poder pagar un salario más bajo a los trabajadores negros, ¿cierto? Y en ese momento, perdón, pues supuestamente dentro de este ejemplo que no discriminan, después lo podemos complicar un poco más, tienes toda la razón, pero supuestamente que no discriminan porque sí están contratando trabajadores negros, les va a pagar menos, sus precios son más bajos, y en ese sentido la empresa que sí discrimina o va a tener que bajar sus precios y corregir la discriminación y contratar negros también, pagarles más barato, ¿cierto? Esa es la idea de no discriminación de Becker. O simplemente va a ser, ¿cómo se llama? Va a caer en bancarrota y va a tener que salir del mercado, ¿cierto? Entonces es un mecanismo absolutamente complicado donde la reacción de Mateo es tal cual es, ¿cierto? Pero pues, o sea, les están pagando menos que el salario que también están discriminando, ¿cierto? Para ellos no necesariamente, ¿cierto? Lo que se está creando es una mayor eficiencia al no discriminar, y según Becker y Friedman y compañía, lo que hay que hacer es dejar al mercado que funcione. Poco a poco los problemas de discriminación se van a ir diluyendo. Sí, pero bueno, o sea, visto eso, pero digamos, a pesar de eso no corrige todos los problemas éticos. Claro. O sea, porque digamos, si se empieza a matar gente para poder coger esas tierras para producir algo,
y sale más barato que comprar las tierras, ahí no hay forma que el mercado regule esos problemas éticos. Exactamente, digamos que y todos esos problemas están ahí y son los problemas que pues hay que tener en cuenta cuando uno lee esta literatura y cuando uno está pensando en eso. Pero ellos van a defenderse siempre desde la teoría de la elección racional y desde los criterios de eficiencia y de equilibrio. Y de alguna manera, eso es lo poderoso de la Escuela de Chicago hasta cierto punto, de alguna manera van a llegar a explicar una cantidad de fenómenos y una cantidad de ejemplos que uno dice, pero bueno, ¿qué pasa en este caso? Van a decir, no, pues en ese caso también había una ineficiencia por no sé qué y no sé qué, entonces el mercado va a corregir. Digamos que habría que mirar puntualmente, pero es por eso, digamos, peligroso con toda la, lo digo con todo el énfasis, digamos, ese tipo de herramientas, pero al mismo tiempo absolutamente poderosas, y por eso es que son encantadoras, digamos, para muchas personas, ¿cierto? Terminan encantando a muchas personas por ese mismo poder, ¿cierto? Y no solamente en economía, sino en otras disciplinas, en otras ciencias sociales. Pero justamente a eso es a lo que vamos, ¿cierto? A que todos nosotros en este curso nos hagamos esas preguntas, pero ¿y entonces qué pasa con los aspectos éticos, ¿cierto? Con los valores éticos, morales, etcétera, ¿cierto? Solamente podemos tener en cuenta la eficiencia o no. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso en el caso de Friedman.